en 678 Domingo. Boden 2012. Terminar de pagar el corralito. Para 678, ¿qué significa para los argentinos el pago del Boden 2012? Y yo creo que es clausurar una etapa muy fea, muy dura para todos. Lo que fue que no se podía salir a la calle, la gente contra los bancos, contra los políticos, contra los empresarios. No es solamente el Boden 12 no es solamente un bono, es el fin de un ciclo político muy doloroso para todos los argentinos, como fue el año 2001, y toda la fuerza y la esperanza que la gente había depositado en ese nuevo gobierno que había prometido, que había cambiado las cosas, y lejos de cambiarlas las empeoró. Hoy nos visitan Amado Vudú y Demian Panigo. Los Juegos Olímpicos, la medalla de Delpo, el nacionalismo británico y el poder de las corporaciones. Fantástico, extraordinario, sublime. Juan Martín del Potro en el podio de estos Juegos Olímpicos. Yo creo que esta bandera va a estar en el podio por primera vez en estos Juegos, y eso es lo que más feliz me pone como argentino. Representing Great Britain, Andy Murray. Twitter de Fer. Felicitaciones a Escocia por la medalla de oro. Veremos la definición, Vicky. A ver. Medalla 21 en la historia olímpica. Es Michael Phelps. De la madre. Diario La Nación. Estados Unidos no puede ver a sus atletas en directo. Los estadounidenses esperaron 4 horas para ver a Michael Phelps romper el récord histórico como mayor medallista olímpico. Críticas a la cadena NBC. Carrió y otro fallido revelador. Estamos repitiendo la historia del 75, con una diferencia. No va a haber golpe. No va a haber golpe. Aunque quisiera. Esto antes de escribir se resuelve. O resuelve ella, o se resuelve con la ida del Codex, se resuelve también. O se resuelve con la ida del Codex, se resuelve también. Aunque internamente Cristina lo quisiera. Este es el inconsciente de ella que produce el lapsus. La actualidad de la crisis internacional. El mega ajuste de Rajoy, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, propuso a la Unión Europea un recorte de 104.000 millones de euros hasta 2014, incluyendo otros 5.000 millones en salud y educación. Una receta que elevará los dramáticos índices de desempleo y recesión que atraviesa España. ¿Cómo afronté la reunión con Angela Merkel? Pues mire usted, fue una reunión entre dos líderes europeos de ideologías parecidas. La verdad es que nos dispensamos un trato de igual a igual. ¡Ah! ¡Angela! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte! ¡He esperado tanto ese momento! ¡Ángela! ¡Por favor! ¿Me firmas el autógrafo, por favor? Por favor. Los problemas sociales del país, ejemplo para muchos. Imágenes en vivo que nos llegan desde los Estados Unidos. Hubo un tiroteo en un templo en Wisconsin. Un hombre entró a un templo Sikh armado. Hay 7 muertos, 7 víctimas como consecuencia de este ataque en un templo hinduista y por lo menos 20 heridos. Los números que los eje ocultan. Diario Página 12 por Raúl Colman. Una encuesta de Ipsos Mora y Araujo muestra un fuerte respaldo a la presidenta. El Estado y la gestión. Una amplia mayoría aprueba la gestión del gobierno, lo que se refleja en una intención de voto mayoritaria. La intervención del Estado es bien recibida casi por unanimidad, con el plan de viviendas muy favorecido. Nos visita Luis Costa de la consultora Ipsos Mora y Araujo. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de brillantes notis.
1. Aniversario número 75 del TC. El espectacular mundo del turismo de carretera. Y hoy, un día muy pero muy particular para la categoría. Se cumplen 75 años y es el gran premio de la gente. Está Pepe Froilán González, que obviamente no se podía perder esta fiesta. Seguramente emocionado porque el autódromo explota. No, nunca vi cosa igual. Nunca vi cosa igual. Hay más de 60.000 personas, así que te podés imaginar que estoy muy contento. El autódromo explota, muchachos. Próximo a cumplir 90 años, José Froilán González. 2. Tras el escrache de los 301 medios de Clarín y afines, siguen apareciendo muchas voces para respaldar a Víctor Hugo. Estos son algunos de los firmantes de la solicitada a favor de Víctor Hugo. Nosotros somos sus defensores y lo vamos a cuidar y cada vez tiene una defensa más grande. Si te defendemos es porque lo mereces, porque en verdad te queremos. Empieza 678, un programa que deglute cucarachas. Es lo que hace este personaje de ficción. It's 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we want go home. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Buenas noches, bienvenidos a 678 de No Rompan las Cosas que todavía no las pagamos. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Bienvenidos amigos, colegas. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Hoy tenemos la visita del señor vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, que bien podría dedicarse a coordinar esto, ya que lo hace en el Senado. Sí, acá sería más entretenido igual. El Senado a veces se pone lindo también. Bastante poco, ¿eh? ¿Sí? La verdad que sí, bastante poco. Pero bueno, es la Casa de las Provincias, donde están los representantes de todas las provincias, elegidos por sus pueblos, así que es un ámbito también muy importante de la democracia, donde se pueden expresar todas las voces y que por impulso del Poder Ejecutivo este año hemos ido sancionando ya gran cantidad de leyes y me parece que va a seguir eso. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Y lo tenemos por acá el doctor Demian Panigo, que es doctor en Economía y investigador de CONICET. Bienvenido, Demian. Muchas gracias. Estamos esperando a Luis Costa, que es director de Mora y Araujo, que va a venir a contarnos esto que veíamos al principio sobre las encuestas que salieron hoy en una nota de Coleman en página 12. Y bueno, antes de empezar el programa queremos decir que quienes hacemos 678 condenamos y repudiamos la agresión que sufrieron los periodistas de Canal 13 que estaban trabajando en Jujuy. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo sobre el tema, creo que Sí, mucho no. No, que no está claro todavía, ¿no? Qué es lo que sucedió, más allá de lo que haya pasado, si hubo violencia, se la condena sin ningún tipo de reparo. Así es. Vamos al primero de nuestros informes que tiene que ver con el Bodén 2012 y el fin del corralito. Adelante. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta.
Boden 2012. Terminar de pagar el corralito. Como bien decía Edgardo Moca la semana pasada, los medios hegemónicos intentan distraernos con debates superfluos o con chicanas para no hablar del tema de fondo. Hay que poner toda la carne en el fuego en la defensa y en la solidaridad con Víctor Hugo. Encontrar a un relator de fútbol en un asado, eso es cirujeo, otra vez más, cirujeo. No quieren discutir con nosotros las políticas anticíclicas, las políticas de empleo, no quieren discutir la ley de medios que tiene que ejecutarse en diciembre. Quieren embarrar la cancha, porque además estamos ante un intento de obligarnos a hablar de otra cosa. El pago del Boden 2012 está cerrando una de las etapas más nefastas política, económica y socialmente de la Argentina. Para 678, ¿qué significa para los argentinos el pago del Boden 2012? Y yo creo que es clausurar una etapa muy fea, muy dura para todos. Yo recién lo veía a Guado de Pedro sentado ahí, que hoy es diputado nacional, y él fue uno de los que agarraron en la plaza cuando estaban pegando a las madres y a las abuelas el 19 de diciembre y se lo llevaban en un patrullero, y porque el patrullero chocó contra otro auto, se pudo escapar, no sé si estaría sentado ahí. Recién pudimos hablar con la presidenta y nos contaba tu historia, lo que te había pasado a vos en Plaza de Mayo en el 2001 y cuál es la realidad del país hoy en día. Lo que me tocó padecer en el 20 de diciembre del 2001 fue nada más y nada menos que la consecuencia, como lo manifestó ella, de una serie de gobiernos que fueron gobernando en contra de los intereses del pueblo. Terminé secuestrado por la policía, picaneado. Eso, si lo vemos a 10 años, muchos de los que estuvimos en esa plaza diciendo que se vayan todos, hoy somos diputados nacionales, diputados provinciales. Se me vinieron a la cabeza cuando estaba sentada en mi banca de senadora y cayó un compañero, otro senador, diciendo le están pegando a las madres en la plaza. ¿La han lastimado? Sí, me pegaron, me golpearon, tenemos madres heridas, nos tiraron con balas, nos corrieron con la caballería. Después, bueno, todo lo que fue, que no se podía salir a la calle, la gente contra los bancos, contra los políticos, contra los empresarios. No es solamente el Boden 12 no es solamente un bono, es el fin de un ciclo político muy doloroso para todos los argentinos, como fue el año 2001, y toda la fuerza y la esperanza que la gente había depositado en ese nuevo gobierno que había prometido, que había cambiado las cosas, y lejos de cambiarlas las empeoró. Se va a crear un mercado en el cual hay que ir dándole a estos bonos mayor amplitud en su utilización para que mantengan su valor. ¿Qué pasa, doctor, si en el Congreso no lo aprueban los diputados? Bueno, habrá, supongo, que abrir los bancos y que sea lo que Dios quiera, y que sea lo que Dios quiera. Lo que vamos a pagar ahora, el Boden 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos delincuentes! Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. Me están robando, hemos justificado para juntar un peso y lo están robando. Pagamos deuda y aumentamos a los jubilados el 2 de septiembre un 11%. Me parece que ahí está condensado un poco la síntesis entre la eficacia del proyecto económico y la capacidad de reparación social que tiene ese proyecto. Pagar creciendo. Así es. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo. Ustedes han concebido, perdónenme, ahora no le interrumpa a usted. Ahora no me interrumpa a usted. Ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Caballo. Todo el ingreso que la gente tiene en su caja de ahorro, en su cuenta corriente, si lo quiere utilizar, lo puede hacer sin ninguna limitación. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, sin ninguna limitación. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían.
No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. No nos olvidemos que el doctor Duhalde, en su tránsito en la presidencia de la Nación, convirtió la deuda de dólares en pesos. Y el que favoreció fue el Grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Manieto, tomando la decisión, con el señor Remelennikov y el señor Eduardo Duhalde. Estaba el señor Manieto. La tapa del domingo puede venir con nafta, o la tapa del domingo puede venir con agua en el momento de la crisis del cambio de presidente. Fue con agua la tapa. En el medio, entre la verbalización y la tapa, estuvo la especificación asimétrica. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día: el dinero no está en el banco. Lo que yo sabía del primer día: el dinero no está en el banco. Recibirá dólares. El propio Duhalde y el ministro de Economía, Jorge Remelennikov, dijeron que ellos tuvieron que aplicar el corralón porque lo que habían recibido, lo que había armado usted, era una bomba de tiempo, que si no aplicaba el corralón, la situación hubiera sido aún mucho más difícil de lo que pasó. Eso es mentira. A mí me dijo Jorge Remes, hablando por teléfono, que las medidas que adoptaron son las que le sugirió por teléfono Ann Kruger. Por lo menos eso es lo que él entendió. Después hablé con Ann Kruger y me dijo que como ninguno de los dos hablaba ni bien el inglés ni bien el español, a lo mejor no se entendieron. Después hablé con Ann Kruger y me dijo que como ninguno de los dos hablaba ni bien el inglés ni bien el español, a lo mejor no se entendieron. Caballo, ¿me podía no saber en marzo de 2001 que la cosa no aguantaba? ¿Podía decir como sinceramente no va a haber ninguna sorpresa en marzo de 2001? Un dato nomás. En julio del 2001 la provincia de Buenos Aires entró en default, antes que el gobierno nacional. Caballo era parte del entramado que llevó a que la provincia de Buenos Aires quebrara y emitiera patacones. Digo, yo te diría que al menos por ese dato, a mediados del año 2001 ya era una verdad que no se repetía, pero se sabía que las obligaciones no iban a poder ser cumplidas por parte del Estado. Digo, me parece que no resiste ningún análisis pretender que alguien con el grado de información que un dirigente como Caballo tenía en ese momento no supiera que la debacle estaba a la vuelta de la esquina. Estoy pensando hacia el año 2015, que es cuando vamos a votar para elegir un nuevo gobierno. Domingo Caballo, ya yo no voy a tenemos tratar de estar en el país para ayudar a que esa alternativa aparezca. La alternativa probablemente nazca del mismo peronismo o del PRO, que es donde está Macri, gente que apoyó las políticas de los 90. No hay duda que en la continuidad de este momento nos lleva a salir más rápidamente de esta recesión. La credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, que es Carlos Menem. Creo que en un periodo más de estabilidad, de seguir haciendo lo que decimos, vamos a lograr que una renovación no produzca ningún tipo de caos ni ningún tipo de miedo, digamos, ¿no? Uno de los números unos de los fondos importantes que tiene el mundo, como es Lehman Brothers. Do you believe that Menem is synonym to stability? I think investors around the world will be relieved when the election is over. Probably. Stays in place. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. The policies that have been undertaken by the Menem government appear to me to be sensible and economically viable and appropriate for Argentina in the long run. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Lo único que Argentina puede hacer hoy es dolarizar. Cualquier otro esquema monetario o cambiario está condenado a fracasar. Joaquín Cotani, Lehman Brothers. No sé dónde estará Joaquín Cotani, sí sabemos dónde está Lehman Brothers, en el piso. Así que realmente... Por estos días volvieron a aparecer en los canales de televisión varios economistas neoliberales que allá por el 2001 decían que todo iba a ir bien y
Pocos meses después el país explotó. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el 1 a 1. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy en el corto plazo es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Lo que no debería hacer el presidente es cambiar la orientación de la política económica que ha recibido Argentina en los últimos 10 años. Tampoco creo que hay que exagerar la crisis. Estamos muchísimo mejor que en el 88-89, que a veces algunos los comparan. Cuando la cosa se va a pudrir, no le avisan. Ahora, cuando la cosa va en contra de sus intereses, de los intereses que ellos defienden, viven pronosticando que todo se va a caer para generar desconfianza y para generar miedo. Esos tipos traten de horadar la confianza de la gente. No puede ser que le erren siempre. Defienden otros intereses. Este es un paso más de esas políticas de desendeudamiento que le implica al país como efecto positivo ampliar sus márgenes de autonomía de política económica, lograr independencia económica y lograr la posibilidad de ejercer la soberanía sobre su política nacional. Bien, vicepresidente, la presidenta dice que no es solo el pago de un bono, que significa más que... Y la verdad que tiene 100% razón. Me parece que es algo mucho más profundo. Tiene que ver con cómo se hace política o con qué representa la política para unos y otros. Para ponerlo bien clarito, hasta el 2003 se hacía política escuchando a los bancos, escuchando al Grupo Clarín y escuchando a los más poderosos. Desde el 2003 en adelante se hace política escuchando al pueblo, o sea, aquellos que te votaron. Y me parece que esta es la gran diferencia. Cuando recién Zayat decía la importancia del desendeudamiento, yo creo que es una de las claves porque es una decisión política. Si uno mira entre Kirchner de 2003 y la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pasamos varios ministros de Economía. Sin embargo, la decisión fue siempre la misma. Quiere decir que esto no importa quién lo ponía en práctica, lo que importaba era la decisión política de desendeudamiento. Es una decisión política, una decisión de alta política que fue llevada a cabo con mucha fortaleza. Y entonces, esta diferencia, cómo se hace política y para quién se hace política, marca dos Argentinas totalmente distintas. En la Argentina, hasta el 2003, todas las decisiones se tomaban para favorecer a muy poquitos y para jorobar a las mayorías. Pensemos en el momento que quieran y en la decisión que quieran, hagámoslo al azar, pero podemos ir desde las renegociaciones de la deuda o un momento culminante que marca todo eso es cuando el gobierno de De la Rúa tiene que decidir entre pagar a los acreedores y sostener a los jubilados, le saca el 13% a los jubilados, a los maestros, a los profesores universitarios, a la obra pública, a todo le saca el 13% para pagar a los acreedores. Cuando le toca a este proyecto político tomar esa decisión de asignación de recursos, le saca el 66% a los acreedores en una mesa de negociación, porque los jubilados, los maestros no podían negociar. Se lo sacaron sin decir aguabá. Muchos de los que ahora son actores políticos de la oposición. Entonces, este proyecto político le saca el 66% en una mesa de negociación a los acreedores externos y le aumenta a los jubilados. Para muestra basta un botón. Esta semana la presidenta anunció el segundo aumento de jubilados del año del 11,4%, lo cual lleva al 31% de aumento de este año. Entonces, fíjense ustedes, unos gobiernos tomaban todas las decisiones en contra del pueblo, otros gobiernos toman decisiones a favor del pueblo. Y esto puede verse en cosas concretas, porque alguien podría decir, bueno, desendeudamiento, ¿qué quiere decir desendeudamiento? Y desendeudamiento quiere decir que hoy hay 70.000 mujeres en la Argentina que reciben la asignación universal prenatal. Una cosa que a nadie se le había pasado por la cabeza antes. Desendeudamiento quiere decir que hay 2 millones de chicas y chicos de la escuela pública que tienen su netbook. Desendeudamiento quiere decir que los jubilados siguen teniendo aumento en sus jubilaciones. Desendeudamiento quiere decir que la obra pública es un factor de igualación federal, de poner en pie de igualdad a todos los habitantes de los pueblos más chicos, de las ciudades más grandes, accediendo a los servicios públicos, accediendo a la obra pública. Quiere decir que, tal cual dijo la presidenta, marca dos épocas distintas. Una época en la cual las decisiones políticas se tomaban en contra del pueblo, a favor
de los más poderosos, o por lo menos a favor de los más poderosos, sin importar el pueblo. Otra época en la cual todas las decisiones políticas son para favorecer a los que más lo necesitan, y más aún, eso le ha servido al conjunto. Porque no es que se ha favorecido a los que más lo necesitan en detrimento del resto. A los 40 millones de argentinos les fue mejor entre el 2003 y en el 2011. Y esa es la importancia política que se refería la presidenta. ¿Rodrigo? Sí, hay un montón de cuestiones importantes. En el año 56, en verdad ya estaba trabajando desde antes, Prebisch colaboraba con la mal llamada Revolución Libertadora, y cuando saca su plan Prebisch, Jauretche le responde en su libro del 56, un montón de cosas son muy interesantes y son recomendables para leer, pero respecto a este punto hay una frase... ¿Pero qué era el plan Prebisch? Bueno, es largo explicar, pero digamos, en ese momento era una modificación fuerte del tipo de cambio, una desnacionalización del comercio exterior, que era uno de los puntos más importantes, que fue particularmente acompañada con la eliminación de la Constitución del 49, que era un pilar central del peronismo. Hubo varias cosas que hizo la Revolución Libertadora. En materia económica, Prebisch colaboró en algunos puntos con ella y un poco deshaciendo algunas cosas que había hecho el peronismo. Y respondiéndole, Jauretche decía respecto al tema de la deuda, que si hay un factor sistemático en cada una de las crisis de Argentina, tiene que ver con el elevado endeudamiento y que bastaba una pequeña caída en las exportaciones o en el precio de las exportaciones para que Argentina inmediatamente entrara en cesación de pagos con todos los problemas que ello significaba. La política de endeudamiento que ha hecho primero Néstor y después Cristina desde 2013 en adelante, con 4 o 5 hitos importantes, los canjes de 2005-2010, el pago del Fondo Monetario del 2005, el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, el Fondo de Desendeudamiento Argentino 2010 y ahora, bueno, estos días el pago de Bodén 2012, entre otros hitos de desendeudamiento, cambiaron eso radicalmente. En el año 2009-2010 cayeron en 2009 cayeron fuertemente las exportaciones y los precios de las exportaciones, sequía, caída de precios internacionales, y Argentina siguió no solamente pagando su deuda, sino que además impulsando el crecimiento económico con la asignación universal por hijo, aumentando las jubilaciones. Es decir, la política de desendeudamiento argentina ha recuperado para nuestro país la soberanía política, que permite, entre otras cosas, decir, bueno, como ya sabemos todos, en vez de pagar 6% del producto en intereses que se van o se ahorran porque los que reciben tienen altos ingresos, se paga 6%, se invierte 6% en educación, y como estos tantos ejemplos, como le acaba de decir el vicepresidente, por ejemplo, en el caso de la reciente asignación para las mujeres embarazadas. Es decir, la política de desendeudamiento es el pilar central del nuevo modelo de desarrollo. Digamos, un país endeudado es un país que está sometido a los designios y a la voluntad de quién es el acreedor. Y eso es sistemático. También lo decía Cámpora en el 73, en la Asamblea Legislativa, cuando asume, decía cosas muy similares. Es decir, nosotros, si nos remontamos en la historia, vemos sistemáticamente que son los gobiernos peronistas los que desendeudan al país. Y los gobiernos en general radicales, conservadores y militares los que lo endeudan fuertemente. ¿Qué otro gobierno desendeudó al país? Yo estuve viendo un poco la serie larga y tenemos que... Los grandes incrementos brutales de la deuda fueron entre 1880 y 1890, la generación del 80, que multiplica por 5 la deuda, entre 1900 y 28, 75% radicales y algunos conservadores, y entre 77, la dictadura, y 2001, que se aumenta por 10 la deuda. ¿Cuándo baja? Con el primer peronismo, 46-48, con Cámpora, 73-74, y con Néstor y Cristina. Es decir, históricamente nuestro país repite una idea de que en verdad son los gobiernos nacionales y populares los que desendeudan porque saben que así recuperan la soberanía para poder gastar en lo que corresponde y no darles grandes beneficios a los actores financieros. ¿Cintia? Sí, me quería correr un poco de este tema que ustedes lo están explicando también, porque la última vez que vino vicepresidente hablamos sobre la causa Chicone, que transcurrió tiempo al respecto, cambió el juez. Quería ver cómo se veía el seguimiento del juez Lijo, si estaba conforme, cómo ve el seguir de la investigación del Lijo. No, yo no soy quien para juzgar a los jueces. Lo que sí, tanto el fiscal como el juez anterior habían hecho delitos. Habían hecho delitos en armados mediáticos de actividades que tenían que ser jurídicas, judiciales y en un marco de la causa, y por eso, bueno, los corrieron y están siguiendo causas contra ambos, ¿no? Una denuncia penal contra el fiscal y un tratamiento contra el juez en el Consejo de la Magistratura. Después, bueno, se irá desentramando y se demostrará que todo lo que yo dije ese jueves a la mañana en el Senado de la Nación es tal cual lo dije. Porque, bueno, esa es la verdad. ¿Se avanzó sobre la línea Bolt y los intereses que había detrás de la empresa Bolt? Mire, se avanza o no se avanza, aparecen, cada vez que se da un paso aparecen, ¿no? Uno lo ve
permanentemente en todas las cuestiones, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, cómo este grupo económico ha ido buscando que el poder político tome decisiones a favor de ellos en décadas, más allá de cómo se han manejado, porque yo lo denuncié también, esas cuestiones que son tan difíciles después de probar, que había habido un intento de frenarme a mí en mi accionar, de poner las cosas en blanco sobre negro, poniéndole un número. Esto es porque ellos habían conseguido eso muchas veces en la historia y lo demuestra así los contratos que fueron consiguiendo momento tras momento. Por eso dije entrada, mi problema no es Chicone, mi problema es Volt. Y es todo ese entramado económico, político. ¿Qué es más o menos Volt? Volt es una firma que tiene el control del juego online en la provincia de Buenos Aires, tiene los bingos en los casinos públicos de la provincia de Buenos Aires, quiere decir, es una empresa que tiene... ¿Los tiene ahora? Los bingos no, perdón, las maquinitas esas. Sí, las tragamonedas. Tiene también juego en la provincia de Santa Fe y tiene cuestiones como en la ciudad de Buenos Aires el control de las fotomultas. O sea que tiene un gran espectro donde ha trabajado para avanzar sobre las cuestiones de la gente, ¿no? ¿Sandra? Volviendo volviendo al pago del Bodén 12. Yo el otro día me quedé pensando en una imagen de Tinelli que habíamos pasado en el informe, en el 2001, diciendo, esto es como un plan Bonex, ¿qué me vas a decir a mí que dentro de 10 años va a haber un gobierno, un Estado que va a pagar esto en dólares? ¿No? Como que parecía... Sí. Y yo me quedé pensando en eso, porque efectivamente pasaron 10 años y hay un gobierno que lo pagó y en dólares, pero me quedé pensando en cuánto significa eso, ese cumplimiento en materia de institucionalidad. Porque eso es una parte que siempre se retasea, ¿no? Vivimos todo el tiempo escuchando petardear sobre la falta de institucionalidad y me parece que hay que dar el ejemplo de ese pago como precisamente un ejemplo de que hay un Estado que se hizo cargo de las deudas que no contrajo. Sí, si me permites agregar algo, no solo se hizo cargo de cumplir con estas obligaciones no contraídas por el gobierno, sino que tanto Néstor Kirchner como nuestra presidenta tuvieron que tomar medidas muy valientes y con un sentido nacional y popular profundo para llegar a este momento. Señalaba algunos hitos de Demian recién, pero cuando hubo que sentarse con los acreedores, todo el mundo decía, no lo van a poder hacer, esto no se puede, es una locura. Todos esos mismos que aparecían en el informe, poniendo circunspectos, cara de serios y explicando con tranquilidad por qué había que ir para el otro lado, ¿no? Estos opinólogos o incluso actores de la política en algún momento, que parecía que había un solo camino. Bueno, este proyecto político demostró que había otros caminos que se podían transitar. Había que hacerse cargo, había que ser valiente, porque hoy nuestra deuda está por debajo del 40% del PBI. Cuando asumió Kirchner estaba alrededor del 170% del PBI. Fíjense todo lo que se ha transitado. Y esto es producto de mucho trabajo, nuestra presidenta trabaja muchas horas, es producto de tomar decisiones, te repito, valientes, donde hay que enfrentar, porque es fácil sacarle el 13% a los jubilados para alguien que no le importa desde su impronta personal. Es fácil porque nadie te va a ir a reclamar. En cambio, sentarse en la mesa de negociación es mucho más difícil y eso es lo que ha ido haciendo primero el gobierno de Néstor Kirchner y ahora el de la presidenta. Y medidas como pagarle al FMI en su momento, medidas como los canjes de deuda, medidas como recuperar el fondo de los trabajadores, porque hoy de ese 40% del PBI de deuda, la deuda con el sector privado creo que debe ser menos del 17-16%, no sé, Demián, si tenés el número más o menos en la cabeza, quiere decir que es un Estado solvente. Y como se dijo antes, un Estado solvente es un Estado con capacidad de toma de decisiones. Esto es lo que le importa a la presidenta. No es el título desendeudamiento, sino que es una política pública que te permite tomar decisiones en favor de tu programa político. Digo, una sola cosita más con eso. Digo, efectivamente, digamos, aparte de la cuestión de la magnitud que todos recuerdan, lo importante es destacar que en estos últimos, 10 años, lo que ha pasado es un cambio completo respecto al tema de la deuda. No solamente se debe menos, sino que antes se debía mucho, corto plazo, con el sector privado y en dólares. Hoy se debe relativamente poco, mediano plazo, principalmente con otros organismos del propio sector público y en pesos. Esa diferencia es brutal, porque hace que, como repito lo de anteriores, eso es lo que nos hace cada vez más soberanos en términos políticos. ¿No debemos más dólares?
debemos dólares, pero mucho menos que antes. Antes era casi el 97% de cada 100 pesos que debíamos, 97 eran dólares, 3 pesos. Ahora está casi mitad y mitad. Ah, está bien. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver